Sí, de los cines sí me acuerdo de aquella temporada, que había uno al lado de la estación, lo que era el Ateneo, que años más tarde fue una sala de fiestas, y el otro era el festivo que estaba aquí al lado de la iglesia. Una de las peculiaridades que tiene que nosotros inventamos el cinemascope. Sí, hombre, sí. En Arrigorriaga se inventó el cinemascope. Me acuerdo pues también de que íbamos a la sesión de las 4 de la tarde, que era la infantil, al Ateneo, y después a las 6 había otra sesión en el festivo. Me acuerdo pues de que cuando terminaba la sesión de infantil del Ateneo, que cruzábamos todo el pueblo ahí corriendo, toda la chavalería, para llegar puntualmente a la sesión de las 6 de la tarde al festivo. Y curiosidad, pues me acuerdo también de que los precios eran 1,50 lo que era en el Ateneo y una peseta, una de las antiguas pesetas en el festivo. O sea que fíjate que por unos poquitos céntimos de euro de hoy, pues nos pasábamos toda la tarde ahí metidos en el cine. Lo primero ¿qué cuento? Lo de la cooperativa, ¿no? Vale. Bueno, arriba estaba el cine que se llamó Ateneo, que fue construido por el sindicato, vamos a poner un sindicato que tenía la papelera, para hacer una cooperativa obrera. Y como no tenían dinero, pues fueron donde el administrador y dijeron a ver si podía aportar algo. Y él le dijo que sí, que aportaba 50 céntimos por cada 1000 kilos de papel trabajado. Ahorrando, hicieron ese edificio que costó de 2 plantas. La cooperativa, y arriba pusieron pues un bar, un salón para bailar y como una biblioteca. Cuando eso ya pasó de moda, pues ahí se puso el cine, que como bien se dice, fue el primer cine del mundo de cinemascope. El cine Mascope, que estaba bajo la cooperativa. El primer cine mascope del mundo. Dice, tenemos cinemascope, que somos modernos. y eso. Y después hicieron el Cine Res, que ese Cine Res está en la plaza de Agapita. Y los asientos del Cine Res los debieron de llevar al Globo, allí a Jarte.